Como decíamos, nos acompaña ya José Luis Ábalos, ministro de Fomento, pero también secretario de Organización del Partido Socialista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué opina? ¿Cómo valora la manifestación de ayer en toda su extensión, la convocatoria, lo que se dijo? ¿Qué valoración hace? Bueno, las cosas hay que juzgarlas siempre por las expectativas que se plantean. Y había mucha expectativa desplegada en torno a ello, ¿no?, por parte de los convocantes. Y yo creo que, además, digamos, contextualizado en un supuesto clima de crispación que hay en la sociedad, a mí lo que más me alegra es saber que esa crispación no existe como tal en la sociedad, sino que está más bien artificializada por intereses políticos y mediáticos. Y yo creo que, básicamente, para mí lo más positivo es que la crispación no tuviera una afluencia tan importante. Me sorprende esta polémica en torno a la cantidad. Este es un país que ya tiene mucha experiencia en manifestaciones, sabemos la superficie de nuestras plazas, es fácil calcularlo. Por lo tanto, creo que hay partidos de fútbol que han conseguido más convocatoria, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que me parece es que el Partido Popular, que es el que en un principio intentó protagonizar, pienso que ha hecho el trabajo para otros. ¿Para quién? Pues en este caso para la extrema derecha, lamentablemente. Y el Partido Popular es un partido de gobierno, es un partido serio, es un partido grande. Pero el Partido Popular tiene... Y lo ha hecho en favor de un partido todavía extraparlamentario. Pero el Partido Popular puede tener interés en que le robe votos la extrema derecha. No, pero lo que ocurre es que todavía no acaba de encontrar su espacio, ¿no? ¿Y de la foto? Yo no sé si lo que está hablando tiene que ver con la foto tan comentada de Casado con Rivera y Abascal. Es cierto que bien separados por militantes o dirigentes de cada uno de los tres partidos. Pues eso da igual, pero todo claramente es a la dirigencia, ¿no? Es como si me hago yo una foto con el presidente, con Pedro Sánchez, no sorprendería, ¿verdad? No, yo creo que la foto a Ciudadanos es letal para un partido que venía a regenerar la democracia y que empezó siendo socialdemócrata, después liberal y ahora, después de haber rehuido la foto en el Pacto de Andalucía con la extrema derecha, ahora pues ha caído en esa foto y esa foto les acompañará. ¿Fue el miedo a esa reacción externa, a esa manifestación que usted decía que se pensaba o presuponía más numerosa, o el miedo a la reacción interna lo que hizo virar tan radicalmente el gobierno el discurso el viernes cuando dice que ya no hay negociaciones con la Generalitat? Bueno, no, pero mire, porque yo creo que en el fondo, bueno, si uno va por la calle, y yo lo suelo hacer, no renuncio a eso, yo creo que no hay que renunciar a eso. Ese tono que yo observo muchas veces en la polémica no está en la calle como tal. Yo no lo noto, no lo percibo. Si no, no podría ni salir. Si tuviera que pensar que el reflejo de lo que escucho y el grueso de las descalificaciones, uno no podría salir a la calle y no es, afortunadamente, esa la situación. Pero no le estoy preguntando por eso, le estoy preguntando por el cambio de actitud del gobierno, que es evidente que se ha producido. No hay ningún cambio de... Ponga, el cambio de actitud es cuando... El viernes hay un cambio absolutamente radical. Pero no hay ninguno. Lo que hay es una respuesta firme a algo que ya el propio presidente del gobierno anunció con claridad en el Congreso de los Diputados, cuando se planteó la comparecencia sobre Cataluña. Se plantearon cuáles eran los límites, y cuando los independentistas insisten en incorporar en los términos del diálogo la autodeterminación, eso es una línea roja para nosotros, porque nosotros no vamos a entrar a debatir sobre la autodeterminación. Cuando hablan de mediación internacional, ¿no? Cuando hablan de los presos nuevamente, de la injerencia en el Poder Judicial, esas son las líneas rojas. Y hemos dicho que los límites los establece la Constitución. Por lo tanto, no hay cambio de posición. Lo que hay, digamos, es un plante frente a pretensiones que no cesaban y que trataban de condicionar algo que no tiene nada que ver también, que es el presupuesto. En un diálogo entre dos partes tan enfrentadas en el tema territorial como los independentistas y el gobierno, ¿es necesario la figura de un relator? Si es así, ¿por qué levantó tantas heridas en el Partido Socialista y en los propios varones la figura de una persona que tome nota de lo que dicen unos y lo que dicen otros, que no están de acuerdo en casi nada de lo territorial? Pues seguramente porque no fue bien explicado y porque se jugó a la conceptualización del término, ¿no? Pero yo quiero recordar que cuando Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña, yo recuerdo que yo mismo les invité a que convocaran al resto de formaciones políticas catalanas, porque el problema no es Cataluña con España, el problema es en la misma Cataluña, ¿no? Y por lo tanto los partidos políticos con representación parlamentaria
debían intentar restablecer la convivencia ya. Sí, El problema es que nadie reconoce a nadie como capaz para reunir, ¿no? Para reunir, para dar seguimiento, para establecer un nivel de confianza que tampoco existe. Y todo eso, pues podría ser una persona respetada, que no estuviera implicada en ninguna estrategia partidista y que diera seguimiento a esas conversaciones. A raíz de esa comunicación que usted dice, ¿hay malestar o quejas entre miembros del Ejecutivo con el papel que tuvo la vicepresidenta Carmen Calvo? No, es más, yo he estado leyendo ayer noche, que regresé de Tarragona, crónicas con entrecomillados y frases, alguna incluso me alcanzaba a mí y yo me quedo sorprendido, la verdad, porque no sé cómo salen esas cosas, ¿eh? ¿Se podrían retomar las negociaciones con relator o mediador si retiran sus peticiones expresas de autodeterminación en esos 21 puntos de Torra? ¿Se podría retomar o ya es imposible retomar el diálogo? No, nosotros vamos a insistir en que cuando hay un conflicto, y más en democracia, yo, sinceramente, no encuentro otra fórmula que no sea la del diálogo. En un régimen de convivencia democrática, ¿qué otra solución hay para abordar un conflicto? ¿Se podrían volver a hablar? No, pero dígame, ¿qué otra fórmula hay? Yo le pregunto. No, lo digo porque es que a veces dice, es la mejor o la más positiva. No, es que en democracia no hay otra. En democracia todo se resuelve mediante el diálogo, evidentemente dentro de los límites que establece la legalidad, ¿no? Si va dentro de los límites, había una fórmula que se decía, y es que la Generalitat, en vez de autodeterminación, dijera pues todas las ideas que quiera plantear. Si no dice así expresamente autodeterminación y si todas las ideas que quieran plantear, ¿podrían volverse a reunir Generalitat, partidos, mesa con mediador? Si todo el diálogo queda dentro de los márgenes constitucionales y de legalidad, evidentemente el diálogo hay que seguirlo, no solamente en este caso, sino en cualquier otro caso en España. Otra cuestión, ¿qué le parece a usted, como miembro del Gobierno y como alto cargo del Partido Socialista, la salida en tromba de Alfonso Guerra y de Felipe González contra Pedro Sánchez? Mire, yo respeto las opiniones de todos. Creo que en alguna otra ocasión, y en esta misma mesa, esto se me preguntó. Yo lo único que puedo decirle, como militante del Partido Socialista, de hace muchos años también, yo siempre apoyé a mis presidentes del Gobierno. Eso es una condición básica, fundamental para un militante socialista. Yo apoyé en situaciones muy, muy complicadas, incluso situaciones muy en contra de mi opinión. Mire, yo participé, me acuerdo perfectamente de la campaña de la OTAN, que era de entrada no. ¿Y usted estará en contra de la OTAN? Y tuve que trabajar por el sí. Yo viví la parte tan cuestionada de la lucha antiterrorista. Siempre defendí al presidente del Gobierno, fuera quien fuera. Es más, siempre fui muy disciplinado con el partido. Ahora cuando se habla de quién eligió a Pedro Sánchez o quién eligió a Mariano Rajoy, mire, Mariano Rajoy fue presidente del Gobierno, entre otras cosas gracias a que este diputado entonces se abstuvo. Y no estaba a favor de abstenerse. Y no estaba a favor de abstenerme. ¿Eso que está diciendo sobre Guerra y Felipe se le podría aplicar a Paje y a Lambán, por ejemplo? Bueno, yo creo que son circunstancias distintas, porque unos ya no están en activo, otros lo están, pero también, evidentemente, todos tenemos nuestra obligación de ser comprensivos, tener confianza y apoyar en momentos delicados, porque cuando se ejerce el gobierno son siempre momentos delicados y cuando situaciones tan complejas como las que vivimos, en las que todavía nadie ha demostrado ningún éxito al respecto, yo creo que hay que tener alguna comprensión mayor. Dos cuestiones más y le cedo el turno a mis compañeros. Presupuestos. ¿Se aprobarán el miércoles? Si no es así, ¿habrá elecciones? Pues yo no lo sé si se aprobará. Pero vamos, de esta mesa es el que más información tiene, seguro, vamos. Ah, no, que vamos a tener más nosotros que un ministro. Pues yo, por lo que veo a veces y leo, sí. Se saben hasta los comentarios y las frases. No, lo que me consta ahora es que hay enmiendas a la totalidad y que en consecuencia son susceptibles de ser votadas. No, hasta ahí llegamos, señor ministro. Claro, pues yo lo que le pregunto es, aparte de eso, ¿qué sensación tiene usted? No, la sensación que tengo yo es que nuevamente la frustración parece ser el ánimo de algunas formaciones políticas. Y nuestra sociedad no merece más frustración. Mire, lo que merece es que se hagan cosas. Y entonces, yo lo que me parece una absoluta contradicción es que posiciones extremas que niegan cualquier posibilidad de solución al conflicto se converjan. Eso es lo que me parece tremendamente llamativo, ¿no? Que los dos extremos
se pongan de acuerdo para ir a un presupuesto que creo que restaura muchas de las heridas de la crisis y que supone una inyección de inversión desconocida desde el año 11. Se lo voy a preguntar de otra manera, quizá al galaico modo. Es que no lo sabe, no sabemos. ¿Es imposible que se aprueben los presupuestos el miércoles? Es imposible, hombre, no, hasta que no se produzca yo no diría nada, ni posible ni ¿Hay imposible. opciones? Pues simplemente yo diría que hay opciones incluso para que Ciudadanos termine también retirándola, porque si el argumento es que el presupuesto es la negociación de los independentistas, visto el resultado es muy difícil mantener ese argumento. ¿Y si no se aprueban hay que convocar elecciones? Y si no se aprueban, pues entonces el presidente tomará nota, obviamente, y hará uso de su facultad cuando corresponda. Vamos a recuperar unas declaraciones de usted que dieron en su momento mucho que hablar. No le estoy diciendo de qué es, pero ya se imagina. En un desayuno informativo, me parece que con Europa Press le preguntaron la posibilidad de que el 26 de mayo fuera un super domingo electoral. Vamos a recuperar, a rescatar de nuestro archivo esas declaraciones del ministro Ábalos. Sabiendo ya y teniendo conocimiento de conciencia, digamos, de cómo está la política, lo líquida, nada es descartable. Nada es descartable, sigue Claro diciendo no. lo mismo, o algo más. No, o es algo más que descartar, que no descartable. Pero si hubieran seguido la grabación, dirían nada descartable, porque de la misma forma que no descarto, no aventuro. Es decir, que era todo posible. Y claro que todo es posible, pero no hay ninguna previsión en torno Pero a usted ello. habla con el presidente del gobierno. Mucho. De las elecciones posibles también. Pues mire, sí, y le diré, la última vez que hablé sobre ello, no teníamos ninguna previsión al respecto. Pero es que ahora ya la hay. Hay presupuestos el miércoles. Si no salen, el escenario más factible para el gobierno sería 26 de mayo o otoño. No, es que no hemos llegado a eso, desde luego. Primero tendríamos que resolver si procede convocar elecciones. Y si tuviéramos esa conclusión, que no la tenemos, entonces podríamos hablar de fechas. Pero como no la tenemos la primera, no cabe hablar de ¿Cuándo se va a fechas. tener el miércoles por la noche? Pues no lo sé, no lo sé. Una última pregunta por mi parte. Usted, aparte de secretario de Organización del Partido Socialista, es también ministro de Fomento y le tengo que preguntar por el accidente terrible de Cataluña, de trenes, un muerto, un centenar de heridos. Al margen de que la investigación concluya que sean factor humano o factor técnico, ¿le llegan quejas de los usuarios de Cataluña del más mal estado de la conservación de esas líneas de cercanías o rodalías? No menos que me pueden llegar de cercanías de Madrid, sinceramente. ¿Cómo? Que no menos, o no más, Sí. mejor dicho, no más de las que me llegan de las cercanías de Madrid. O sea, no es un problema solo de Cataluña. Tenemos problemas de cercanías en Madrid, importantes. Tenemos problemas de cercanías en Valencia, en mi tierra. Y es porque, en definitiva, ha habido un abandono de lo que es la red convencional, de la media distancia y de las cercanías, con una apuesta muy centrada en la alta velocidad, que también hacía falta, pero que tampoco había que haber desatendido tanto nuestra... Porque además es lo que más usa la gente, ¿no? Fíjese, en España se producen 440 millones de viajes en cercanías, 32 en media distancia y 30 en alta velocidad. Y sin embargo, se ha subestimado toda la red de cercanías. Pues ya que me lo deje, me permite que barra para casa, el AVE con Galicia, ¿cómo va el tema? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Qué quiere decir que va bien? ¿Que va en plazo? ¿Y el plazo cuándo es? Pues el plazo que siempre hemos dicho, y el anterior gobierno también, y las obras van en marcha. Pues ahí lo dejo por mi parte. Ahora le cedo el turno a mis compañeros. Empezamos por Yolanda Mármol. Ministro, ya sabemos que es potestad del presidente del Gobierno la convocatoria electoral, pero sin duda la ejecutiva del Partido Socialista hará también su análisis. Usted es el secretario de Organización y, evidentemente, en esas reuniones, además de escuchar las impresiones de su secretario general, harán ustedes unos análisis y tendrán unas opiniones. En este clima, si el miércoles Esquerra, PDeCAT no permiten la tramitación de los presupuestos, en este clima, con esta manifestación del domingo, ¿que pincha o no? Cada uno interpreta de una forma. A su juicio, ¿cuándo sería, a su juicio, el mejor momento de convocar elecciones? Mire, mi juicio va muy en función de la evolución política que, como ve, es bastante fluida. Es decir, cada día lo vemos las cosas de una forma o de otra, porque evidentemente tenemos un desafío que yo creo que condiciona enormemente, que es el independentismo en Cataluña, y eso condiciona enormemente, ¿vale?
Hasta ahora lo único que le puedo decir, porque ese debate no lo hemos tenido, porque evidentemente no ha habido todavía esta situación que me dice del debate de la totalidad, no se ha producido, pero hasta ahora todos los debates que se han planteado en la ejecutiva del Partido Socialista, todos han sido dirigidos al apoyo incondicional al presidente del Gobierno. Y eso lleva implícito que esa reflexión o esa consideración se la reserva al presidente del Gobierno. No ha habido en ningún caso otra variante, de todos los miembros que componen la Comisión Ejecutiva Federal. Entonces, realmente no hay ninguna presión en el partido en torno a ello. Y le digo otra cosa. Si es por el resultado de la concentración de ayer, no nos puede inquietar. Ahí lo deja en silencio. Elsa. Bueno, yo le voy a insistir, porque una cosa es que todavía en el partido, según dice, no había habido tal debate, pero yo sí quiero insistirle en cuál es su opinión como ministro de Fomento y secretario de Organización del Partido Socialista. ¿Usted cree que es mejor ir a elecciones antes, más pronto que tarde? Es que no creo nada de eso. Y además es que es irrelevante mi opinión, porque yo soy, como dice, secretario de Organización del partido, y eso me lleva a no tener opiniones personales en ese sentido. Nosotros estamos comprometidos con un proyecto político y con un presupuesto que viene a ser la traducción contable de ese proyecto político. Tenemos mucha ilusión en el desarrollo del mismo y todo nuestro esfuerzo ha ido dirigido a sacar adelante eso. Porque lo que importa más allá de las elecciones o no, yo sé que a algunos les importan las elecciones como prioridad, pero a mí me importa más que los pensionistas tengan revalorizadas sus pensiones. Me preocupa más el aumento del salario mínimo interprofesional. Me preocupa más que se rescaten las ayudas a las cuidadoras de dependientes. Me preocupa más que restablezcamos la protección al desempleo de los mayores de 52 años. A mí me preocupa más todo eso que las elecciones. Entre otras cosas, porque elecciones va a haberlo, porque lo hay por mandato constitucional. Eso no hay cómo saltárselo. Por lo tanto, más allá de la oportunidad de una convocatoria, que veo que detrás de ello no hay más que un interés partidista, a mí me interesan los resultados concretos. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Fomento, pues elevar la inversión territorial en más de 2.000 millones y poder ejecutar un presupuesto de 13.000 millones, cosa que desde el año 10 no ocurría. Me preocupa más eso, sabiendo que va a haber elecciones de todas formas. Sí, pero quizá... Es que si los presupuestos caen, bueno, pues vamos a ver, eso tampoco es posible, ¿no? Vamos a ver, pero esta mañana el señor Casado hablaba incluso hasta de agosto. Se ve que ya va planteando alguna fecha también que le puede interesar. Hasta ahora le interesaba antes. Manuel Marín. Voy a ver si consigo reformular lo mismo. Si no hay presupuestos generales del Estado, ¿descarta absolutamente que se prorroguen los de Rajoy? Por un lado. No, si están prorrogados, automáticamente se prorrogan ya. Automáticamente. Sí. Eso, en cualquier caso, lo sigue manejando el Partido Socialista como alternativa a que no haya los presupuestos preparados por ustedes. Segundo, si no se puede, yo entiendo todo lo que dicen del diálogo y todo lo que dicen de que el conflicto y la naturaleza del conflicto con Cataluña. Si, como yo he oído ayer a Pedro Sánchez, no se va a dialogar, no se va a negociar la autodeterminación porque no se puede, y Torra lo que exige, como hizo ayer también, es la autodeterminación, pregunto, ¿qué es lo que hay que hablar? ¿Qué es lo que hay que negociar? ¿Por qué no existe una declaración firme, una declaración solemne por parte del presidente del Gobierno de ruptura con el independentismo? Si lo que se quiere dialogar, y estamos siempre con el diálogo, no se puede, no se va a negociar. Pero es que el viernes la hubo. Es que el viernes hubo un pronunciamiento claro del Gobierno en la rueda de prensa posterior en la que se declaraban rotas las conversaciones. Se dejaron puertas abiertas a seguir. No, es que en democracia hay que dejar puertas abiertas a que la gente reconsidere y digamos, vuelva o retorne o decida mantenerse en la senda de la realidad. Claro. Pero la respuesta de ayer de Torra también. Mire, es que además no ha habido lo importante de aquí es que no ha habido ahora mismo ninguna cuestión de ilegalidad. O sea, no estamos ante los dos referéndums que consintió Rajoy, ante dos leyes de desconexión que toleró Rajoy y una declaración de independencia que al final se produjo y que motivó el 155. Si cualquiera de esas circunstancias se hubieran producido con un gobierno socialista, eso bueno, no se hubiera pasado ya, porque no produciéndose nada, o en todo caso desconfianza, se convoca una manifestación. Imagínense qué hubiera pasado. La diferencia es que frente a la sospecha creada por parte de la derecha, convoca una manifestación. En nuestro caso, frente a hechos ciertos, una consulta el 1 de octubre, con un desastre de reacción por parte del Estado, que a todos nos molestó observar la debilidad del poder del Estado.
Nuestra posición fue distinta. No fue convocar una manifestación por haber permitido una consulta ilegal, sino que fue apoyar al gobierno. Esa fue la reacción. Y esa es la naturaleza distinta. Después de declarar la independencia, nosotros nos pusimos al lado del gobierno. Frente a las leyes de desconexión, nosotros acudimos al Tribunal Constitucional y nos pusimos al lado del gobierno. Esa es la gran diferencia. Alejandra. Sí, señor ministro, como secretario de organización del Partido Socialista, no sé cómo está enfrentando ese temor, ese miedo que hay al 26 de mayo en muchos cuadros autonómicos y locales por la pérdida, por el temor a una pérdida de poder después de ver cómo se produjeron, cómo fueron los acontecimientos en las elecciones andaluzas, es decir, con esa esos posibles pactos que podrían desbancar al Partido Socialista del Gobierno. No sé ya si alejando la posibilidad de que las generales coincidan o tienen algún otro proyecto, otro plan para combatir ese desánimo que cunde en las filas socialistas. No hay desánimo. Además, esto va por territorios, ¿no? Esto va por territorios. En cada territorio se observa en función también de las circunstancias. Andalucía tenía una circunstancia muy particular, 37 años de gobierno continuado. No así ocurre en otras partes y hay otros territorios donde no gobernamos. Sin embargo, las expectativas de cambio son importantes. Va en función de cada territorio. Yo no diría que pueda haber una visión global, ¿eh? Es cierto que puede suscitar en algunos territorios también que la experiencia de Andalucía, del tripartito de derechas, pues pueda provocar inquietud, pero no tanto ya por la pérdida de poder, sino también por los cambios políticos que ello pueda suponer. Pero yo particularmente eso no lo tengo tan registrado de modo global, ¿eh? Ni siquiera las reacciones, como comentábamos antes, han sido tan numerosas, están muy puntuales y en función de algún territorio. Internamente el Partido Socialista, ¿cómo está? Al margen ya de las cuestiones territoriales, de lo que dice Javier Lambán, Emiliano García Paje, Mara, que la verdad salieron los tres. Pues de eso sí que puedo hablar con seguridad, porque entra dentro de mi función como secretario de organización y me llegan los conflictos, me llegan los problemas, le puedo decir que ojalá estuviera siempre así, ¿eh? No tenemos ningún conflicto. Ojalá, con sí. 3 presidentes de comunidades autónomas del PSOE tocando a tambor. No, tocando pues a tambor, no, aparte que no creo que sean 3, pero en fin, yo he hablado con ellos. Hemos escuchado a Lambán, hemos escuchado a García Paje, hemos visto un tuit de Fernández Vara. A la que sí que no escuchamos fue a Susana Díaz, pero a los otros 3 sí. No, yo luego he hablado con ellos y en fin, no está la cuestión, pero le puedo decir que no tenemos problemas y que además en cada acto, y yo voy a muchos, ayer mismo estuve en Tarragona, pero estoy recorriendo España continuamente, el ánimo de la militancia es de un apoyo y un entusiasmo que realmente a mí por lo menos me emociona. Pues pueden ir a las elecciones rápidas. Si hay tanto ánimo que pueden ir a las elecciones ahora en mayo. Por supuesto, nosotros estamos desde que nos hicimos cargo del gobierno en condiciones de ir, y lo hemos dicho siempre. José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del Partido Socialista, muchísimas gracias por atender la llamada y la invitación de los desayunos de Televisión Española, la televisión pública. Muchas gracias.